Gloria a Dios, Dios les bendiga, ya estamos conectados, en vivo ya por medio de este canal, Radio Retén Lo Que Tiene. Estamos, gloria a Dios, y damos gracias a Dios que nos permite nuevamente poder traer una palabra a través de este canal. Que Dios bendiga a cada vida que puede conectarse, a cada vida que nos puede escuchar en esta tarde, en esta noche, cada vida que nos puede escuchar por este canal de Radio Retén Lo Que Tienes de YouTube, y por el canal de YouTube de la Iglesia La Nueva Jerusalén, y por el otro canal de YouTube de Emisora Luisiana, y también por nuestro canal de YouTube que es Defensores de la Fe, 2 Corintios 10 del 4 al 5. Bendito sea el nombre del Señor. Y también aquellos que nos puedan escuchar por TuneIn Radio, Dios me los bendiga mucho. Aquellos que hayan descargado las aplicaciones en App Store y en Android, que pueden descargar la aplicación Radio Retén Lo Que Tienes en esos dos dispositivos, así para que sean edificados con la palabra del Señor y se mantengan al tanto de cada predicación que se lleva a cabo por medio de estos medios, de estos canales. Bendito sea el nombre del Señor. Esperamos que todo se pueda mirar bien y escuchar bien. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Les saluda su hermano Heriberto Santana. Nos congregamos en la iglesia La Nueva Jerusalén, en la 8290 Sigan Lane, con nuestros pastores Francisco Guzmán y Brenda Liz Parrilla. Para la gloria del Señor, damos gracias a Jesús porque su misericordia ha sido más que buena, nos ha ayudado hasta este día. Gloria al nombre de Jesús. Y asimismo queremos compartir una palabra en esta noche. Gloria a Jesús. Queremos hablar sobre el tema, una pregunta que todo mundo se hace, una pregunta que gente que se le dificulta creer en Dios o en la existencia de Dios, se hace una pregunta, y aún hasta los que ya han escuchado de Dios, aún hasta los que ya han conocido la palabra de Dios, aún los que ya han, hasta gente que ya ha leído la Biblia, ha llegado el momento en que se han hecho este tipo de pregunta. Y así es como hemos titulado esta enseñanza, este tema, esta predicación, este mensaje. Lo hemos titulado: si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Muchos se hacen este tipo de pregunta: si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Otros se hacen una pregunta como: si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Y un sinnúmero de preguntas que se usa en el mundo entero, negando o queriendo escapar de la existencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero de eso queremos hablar en esta noche. Bendito sea el nombre de Jesús, porque tenemos gente que le cuesta creer en la existencia de Dios. Pero esa misma gente que le cuesta creer en la existencia de Dios suele creer en la ciencia, suele creer en otro tipo de cosas, que no quiere creer de lo que Dios habla, pero se le hace fácil creer lo que el hombre habla. Y ahí está el problema, porque nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que el hombre diga, sino tenemos que dejarnos llevar por lo que Dios diga. Y lo que Dios dice está escrito en ese libro que se llama Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Y para eso queremos hablar sobre este tema, sobre
esta enseñanza, esta palabra que le pedimos a Dios en esta hora que les dé el entendimiento a aquellos que han tenido el problema en creer en la existencia de Dios. Muchos otros creen que existe Dios, pero no les importa, les vale, actúan en el mundo como que si nada pasara. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tenemos, gloria a Jesús, pero tenemos que creer, no hay otra opción, no hay otra salida. Tarde o temprano vamos a tener que enfrentar a Dios. Tarde o temprano vamos a tener que enfrentar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Y queremos leer en el libro de Romanos. Bendito sea el nombre del Señor. Queremos leer en el libro de Romanos, capítulo 1. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquellos que tengan duda de lo que nosotros hablamos a través de estos canales, a través de estos medios, si hay alguien con duda, le invitamos que agarre una Biblia. Si no tiene Biblia, consígase una. Y le invitamos a que usted mismo averigüe, lea, estudie la Biblia y usted mismo compare lo que estamos hablando, lo que estamos enseñando por estos canales, que usted mismo lo compare con la Biblia para que no haya duda de que nosotros lo que estamos exponiendo a través de estos canales no es idea nuestra, no es cosa inventada, sino que es lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y por eso vamos a ir al libro de Romanos para comenzar a hablar de esta pregunta que se hace tanto en el mundo entero. Esta pregunta que se dice, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Amén. Porque la gente ve tanta maldad, ve tanta violencia en el mundo y se empieza a preguntar si Dios existe, ¿por qué permite esto? Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? O hay una infinidad de preguntas. No vamos a profundizar tanto en ese tipo de preguntas, sino que queremos enfatizar en esta hora solamente en este tipo de preguntas, que si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Y asimismo vamos al libro de Romanos, gloria a Jesús. Libro de Romanos capítulo 1, gloria al nombre del Señor. Libro de Romanos capítulo 1, me acompañan los que puedan, los que tengan acceso a una Biblia, gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esperamos que hoy no vaya a haber problemas con la transmisión. Esperamos que todo vaya a estar bien en el nombre poderoso de Jesús, ya que los 2 lunes pasados no se pudo llevar a cabo por problemas de internet, pero gracias a Dios que ya podemos hacer esta transmisión nuevamente en esta tarde. Gloria a Jesús. Así que vamos al libro de Romanos capítulo 1 y voy a leer versículos 18, 19 y 20 para dar inicio a esta enseñanza, a este tema en esta noche. Romanos 1, 18, 19 y 20, y leemos la palabra en honor y honra al Dios Altísimo, al Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu. Y la palabra dice así, porque la ira de Dios
se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si usted entiende tan solamente ese versículo, si usted puede discernir, comprender, entender tan solamente ese versículo que acabamos de leer, usted ya se dará cuenta el por qué hay tanta maldad en el mundo. Pero vamos a leer el 18, el 19 y el 20, y quiero volver a empezar del 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio, gloria a Dios, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. De modo que no tienen excusa. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gloria a Jesús. Padre amado que estás en gloria en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Padre, nos presentamos ante tu presencia, Altísimo Rey de gloria, pidiéndote en esta hora, Jesús, que tengas misericordia de aquellas vidas, de aquellas almas, Señor, que aún se encuentran entenebrecidas, que aún se encuentran cegadas, que aún se encuentran, Señor, sin entendimiento, que aún dudan aún de la existencia de tu presencia, de tu poder, Señor, aún mirando las cosas, Señor. Oh Padre, ten misericordia, Señor, aleluya. Como dice tu palabra, tienen ojos y no ven. Señor, sé tú, Padre, teniendo misericordia y sé tú abriéndole los ojos a cada vida, a cada alma, Señor, para que puedan entender, para que puedan creer, Señor, de la existencia, Señor, de ti, mi Dios amado, para que así, Padre Celestial, no nada más crean, Señor, sino que se puedan entregar a ti, Señor, y que puedan alcanzar salvación, Señor, porque eso es lo más importante, Señor, porque hay muchos que creen, pero también no han alcanzado salvación, Padre. Pero te pedimos, Dios amado, por aquellos que no han podido creer todavía, que seas tú obrando en cada uno de ellos, que seas tú, Señor, tratando en tu gracia y en tu misericordia, Jesús. Te ruego, Padre de la gloria, que tengas misericordia y que perdones, Dios mío, Padre, que perdones a aquellas almas, Dios mío, que viven en esa ceguera espiritual, que viven en ese entenebrecimiento, Señor, y que aún en esa ignorancia son unos blasfemos de tu nombre, Señor. Pero sé tú teniendo misericordia, Padre, aún así como lo hiciste con nosotros, como lo hiciste con muchos de tus siervos, como lo hiciste con tu siervo el apóstol Pablo, Señor, que hubo un tiempo que era un blasfemo, Señor, de tu nombre, pero tú, Señor, en tu misericordia te le revelaste, lo perdonaste, Señor, lo transformaste, Dios mío, porque tú eres bueno, Padre Celestial. Asimismo yo te pido, Dios de gloria, por cada vida, por cada alma, Señor, que tú, Dios amado, te les reveles, Padre, en el nombre de Jesús, y que puedan creer, Señor, y no nada más creer, poderoso Jesús, sino que también, Padre, puedan dar ese paso a la salvación, Señor, y que cada alma que se encuentra perdida, Señor, no perezca, Señor, sino que alcance salvación, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre. Y en ese nombre, que es nombre sobre todo nombre, Padre, atamos y reprendemos y echamos fuera, Dios mío, todo espíritu engañador, todo espíritu de las tinieblas que entenebrece las mentes,
porque tu palabra también dice, Señor, que hay un espíritu de las tinieblas que opera en los aires, que entenebrece las mentes y los corazones, que ciega los ojos de las vidas. Señor, sé tú obrando, Dios amado, y sé tu Padre Celestial, quitando todo ese estorbo, Señor, y que las almas puedan alcanzar esa salvación. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, aleluya. Porque tu palabra dice que tu nombre es nombre sobre todo nombre y que en ese nombre se doblega toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, yo te pido, Dios amado, que esta palabra llegue a esas mentes, Señor, a esas vidas, poderoso Dios, que se encuentran lejos y sin esperanza, que si perecen, Dios mío, irán a la condenación eterna, Señor. Y queremos, Dios mío, que en tu nombre, Señor, traiga salvación a esas vidas, Padre. Que el día, Señor, que partan de esta vida, Señor, puedan, Señor, llegar a tu presencia, Padre. Te lo pedimos, Dios de gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria, gloria al que vive para siempre, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que pueblo del Señor, amados hermanos, amigos y todos los que nos puedan escuchar, gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Queremos, gloria al nombre del Señor, hablar de este tema. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Y mire cómo leímos comenzando en el libro de Romanos capítulo 1 del versículo 18 al 20, donde la palabra dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero mire lo que dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hace claramente, gloria a Jesús, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Y podemos ver, gloria al nombre del Señor, que el problema de las personas que se preguntan si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Vemos que tiene dos problemas, porque el primero está dudando de la existencia de Dios. Y eso, por eso es que vamos también a comenzar hablando de lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la existencia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Como decía al principio, hay un sinnúmero de personas negando la existencia de Dios, pero muchos de este tipo de personas sí creen lo que dice la ciencia, sí creen lo que hablan los científicos, sí creen cosas como la evolución, cosas como el Big Bang, cosas que no entiendo yo cómo les cuesta creer en Dios, pero pueden creer en estos hombres que han inventado estas cosas. Porque yo sé que hay muchos que han investigado aún de dónde viene el que habla de la evolución, y sabemos que el único que habla de la evolución pues es el hombre. El que habla del Big Bang es el hombre. El que habla de otro tipo de cosas, otro tipo de enseñanzas erróneas que van contra la Biblia es el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si tú crees en la ciencia, en estas cosas, o sea, si se te hace difícil creer en la existencia de Dios, pero crees en la ciencia, pues investiga a través de la ciencia, que la misma ciencia comprueba que la Biblia es real,
que la Biblia no es un libro de mentira, no es un libro inventado, que lo que habla la Biblia es real. Aún la ciencia, la arqueología comprueban que la Biblia es real. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que este tipo de investigaciones, por decirlo así, como la ciencia y todo eso, comprueban con claridad que hay varias cosas de la Biblia que ellos pueden comprobar que son ciertas. Y ahí es donde quiero enseñar de que por qué no voy a creer en la Biblia, pero creo en la ciencia o la arqueología o la científica o etcétera. Pero esas ramas de enseñanza, de investigación, te pueden comprobar que la Biblia es real. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Vemos que la ciencia puede comprobar que lo que habla la palabra de Dios sobre el arca de Noé es real. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que la ciencia puede comprobar que cuando la Biblia habla de que llovió fuego y azufre en Sodoma y en Gomorra, la ciencia lo puede comprobar, que es real. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, crees en la ciencia, pero no crees en la Biblia. Pero lo que habla la ciencia sobre la Biblia es real. Amén. Gloria al nombre de Jesús. La ciencia puede comprobar muchas cosas de la Biblia. Por ejemplo, los que acabamos de mencionar, por ejemplo, los montes o las montañas de los que nos habla la Biblia, por ejemplo, el monte Sinaí, el monte Carmelo, el monte de los Olivos, el monte Ebal, el monte Horeb, el monte Seir, etcétera. La ciencia puede comprobar que eso existe, que eso es real. La isla de Patmos, la tumba de Jesucristo que está vacía, la ciencia, las investigaciones, la arqueología, la tecnología, todo esto te puede comprobar que esto que habla la Biblia es real. Entonces, ¿por qué has de darle la espalda a la Biblia y abrirle la puerta de tu corazón a la ciencia? Si la misma ciencia en la que tú has creído investiga y comprueba que la Biblia es real. Amén. ¿Y por qué estamos hablando de que la Biblia es real? Porque la Biblia misma dice que es palabra de Dios. Y si la Biblia es palabra de Dios y si lo que habla la Biblia es real, es que lo habló Dios. Y si lo que habló Dios es real, es que Dios existe. Amén. Es que Dios existe. Si la Biblia nos habla de ríos, de lagos, estanques, fuentes, mares, partidos religiosos, políticos, ciudades, reinos, imperios, todo esto, los científicos, la ciencia, la arqueología y otras ramas de investigación de historia te pueden comprobar que todo esto es verdad y está en la Biblia. O sea que con este tipo de cosas que usted puede creer, pero le cuesta creer en la Biblia, bueno, ellos te pueden comprobar de que la Biblia es real. Amén. Ahora bien, vamos a la Biblia. ¿Qué leímos en el Romanos 1:20? Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, gloria a Jesús, alabado sea el Señor. Creo que seguimos con problemas de internet, pero esperamos que vaya a grabarse bien, gloria a Dios, que no vayan a tener problemas en ser edificados en esta hora. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Lo que dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién Él? De Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Te está hablando y te está diciendo con claridad la Biblia que las cosas visibles, o sea, para aquellos que se dicen, ¿cómo vamos a creer en Dios? ¿Quién lo ha visto? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo sabemos que es real? Aquí te está diciendo.
Aquí te está diciendo que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Y quién creó el mundo? Dios. Dios fue quien creó el mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, las cosas visibles desde la creación. ¿Cuáles son esas cosas visibles desde la creación que Dios creó para que nosotros creamos de que Él es real, de que Él existe, de que Él es de verdad? Vemos la creación que nos habla en el libro de Génesis, en el capítulo 1, donde nos habla cómo el Señor fue creando los cielos, la tierra, el agua, los mares, la tierra seca y los mares. Dice cómo los dividió. Nos habla cómo creó los animales, las plantas, los árboles. Nos habla cómo creó al hombre. Son cosas visibles para nosotros entender y creer de que Dios es el creador, de que Dios es el que existe. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínese quién ha logrado entender la vida en una persona. Por más que la ciencia se esmera en investigar, no han logrado hacer un ser humano. ¿Por qué? Porque esa es creación de Dios única. Porque un ser humano, como dice la palabra de Dios, se compone de espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo vemos eso en algo visible? Vemos el cuerpo. ¿Cómo vemos la existencia del espíritu y del alma? Cuando la persona muere, queda el cuerpo vacío, queda el cuerpo como que si fuera un muñeco de trapo y la vida se le fue. ¿Y cuál era esa vida? El espíritu y el alma. Es la vida en la persona. Una vez que muere, el espíritu y el alma salen del cuerpo y el cuerpo queda sin vida. Amén. Por eso vemos en esa evidencia cómo la vida existe en una persona. Y aunque la ciencia haya investigado y tratado de hacer una similitud de cosas, no han logrado hacer otra persona, un ser humano, tal y como Dios lo haya hecho. Aunque hayan inventado y hayan querido hacerlo y hayan querido experimentarlo, y aunque haya cosas que se parezcan, y aunque haya clonaciones de animales y cuanta cosa, pero hacer una persona con espíritu y alma, no pueden. Podrán hacer el cuerpo, pero no pueden hacer una persona con espíritu y alma, porque esa es creación originalmente de Dios. Y ahí vemos la vida, ahí vemos la existencia, en esa cosa visible del cuerpo, de la vida del ser humano, en ese cuerpo visible, nosotros vemos la existencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que termina diciendo el versículo 20, de modo que no tienen excusa, de modo que no hay excusa para creer. Así que dejemos las excusas y abramos el corazón y creamos en la existencia de Dios y no estemos nada más preguntándonos si Dios existe, porque hay tanta maldad, porque ese es nuestro tema y ya vamos a entrar allí. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Ya vamos a entrar ahí, pero queremos primeramente aclarar también que la existencia de Dios es real, que la existencia de Dios sí es real. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, la palabra de Dios nos está diciendo que las cosas visibles desde la creación, bendito sea el nombre del Señor, son las que nos dan a entender de que hay un creador y de que Dios existe. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso vuelvo a leer nuevamente el versículo 19 y el 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Ve? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en Jesús. Aleluya. La vez pasada el problema era en la radio con mi pastor y creo que ahora el problema es aquí.
Bendito sea el nombre del Señor. Pero en el nombre de Jesús, que esto funcione para la gloria del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Ve? Dios mismo lo ha manifestado. Lo que de Dios se conoce. ¿Qué es lo que de Dios se conoce? ¿Qué es lo que te han hablado de Dios? ¿Qué es lo que sabes, has oído de Dios? Su creación. ¿Quién ha oído de la creación de Dios? Todo el mundo ha oído de la creación de Dios. Todo lo que existe. Las aguas, los mares, que aún no han llegado a investigar completamente las profundidades de los mares. No han llegado a investigar, no ha habido ser humano que esté vivo y que haya llegado a la profundidad de la tierra, porque son cosas que Dios creó. Son cosas que Dios las ha hecho manifiestas, las ha hecho visibles al ojo humano. Las ha hecho visibles a nosotros para que nosotros podamos ver, entender y creer. Pero muchas veces no queremos creer, nos cuestionamos, muchos que preferimos quedarnos con la duda de que si Dios existe o no existe. Un sinnúmero de gente prefiere quedarse con la duda. Otros prefieren creerle a los hombres que antes que creer que Dios existe. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a pasar, gloria al nombre del Señor. Estamos hablando de que la creación de Dios manifiesta la existencia de Dios. Para aquellos que se están preguntando si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios es bueno, ¿por qué pasa esto y aquello? Pero ya estamos aclarando con la palabra de Dios, con la Biblia, que Dios existe. Y como hablamos al principio, de que aquellos que no quieren creer en Dios, pero quieren creer en la ciencia, quieren creer en los científicos, quieren creer en cosas de historia, y vemos que aún ellos comprueban lo que la Biblia dice. Aún ellos comprueban lo que la Biblia habla. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El hombre se inventa muchas cosas. El hombre ha llegado lejos en investigaciones. El hombre sabe muchas cosas ahora porque se ha favorecido de la tecnología. Ha logrado grandes inventos. Ha logrado mirar lejos al espacio, a las profundidades de la tierra, a diferentes lugares donde antes nadie podría hacerlo a través de la tecnología. Pero ha tenido un límite. Aunque pueda viajar al espacio, no ha podido ir más allá. ¿Por qué? Porque nadie llegará hasta donde Dios está. Gloria al nombre de Jesús. Nadie llegará hasta donde Dios está. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y vamos a leer ahora en Hebreos capítulo 11. Capítulo 11, versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Vemos que en el libro de Génesis nos habla la palabra del Señor, de que el Señor en su poder, solamente Él dijo, hágase la luz, y fue la luz. Hágase los mares, fueron los mares. Hágase la tierra, y fue la tierra. Porque Dios es eterno. Y nosotros jamás en nuestra humanidad lograremos entender a Dios en muchas cosas. En su infinita eternidad, no todo ser humano va a poder entender a Dios. Porque el ser humano, por más inteligente que se crea y por más que crea que pueda y investiga y hace y deshace, jamás llegará al eterno conocimiento de Dios. Por eso es que se les hace más fácil decir que Dios no existe o decir creo en lo que veo, no puedo creer en lo que no veo. Amén. Pero pues si usted está diciendo que cree en lo que ve,
que no quiere creer en lo que no ve, pero quiere creer en lo que ve, en el libro de Romanos nos estaba diciendo que las cosas visibles son para que nosotros creamos lo invisible. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y si usted quiere alguna vez mirar a Dios, si usted quiere en algún momento llegar a donde está Dios, si usted quiere conocer a Dios cara a cara, le recomiendo que acepte a Cristo en su corazón, que se consagre para Dios, que entre en el camino de la salvación y en aquel día que muera en esta tierra o que Cristo venga, se lo garantizo 100% que se va a mirar a Dios cara a cara. Ahora bien, tiene dos opciones y no puede escapar de esas dos opciones. Una de esas dos opciones va a llegar sí o sí. Lo crees ahora, lo creerás después, pero una de esas dos opciones va a llegar. O te arreglas con Dios, o crees en Dios, o aceptas a Cristo y te consagras para Dios, entras en el camino de la salvación y en aquel día que mueras, vas con el Señor, vas con Dios y conoces a Dios cara a cara, o puedes seguir en tu rebeldía, puedes seguir en tu ignorancia, puedes seguir creyéndole a los hombres y en aquel día que mueras, después que despiertes en el lugar de tormento, amén, porque la misma Biblia nos dice que el que muere en Cristo va a abrir los ojos, va al paraíso, va con el Señor, va a la presencia del Señor, y el que muere sin Cristo va a abrir los ojos en el lugar de tormento, así como lo habla la palabra de Dios. Todas estas cosas las habla la palabra de Dios. No podemos dar detalle de cada una de las cosas porque nos llevaría un largo tiempo. Amén. Porque solamente estamos queriendo explicar rápidamente la existencia de Dios y después entrar en por qué la humanidad se pregunta si Dios existe, por qué hay tanta maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Muchos van a querer seguir dudando. Muchos van a querer seguir en su propio entendimiento, en su propio conocimiento. Pero una cosa sí le digo. Si esto que estamos hablando, si esto que estamos enseñando, si esto que estamos exponiendo a través de este medio, si así como ustedes dicen, como el incrédulo, como el ateo dice, que no es cierto, que no es verdad, si esto no fuera verdad, ¿qué perdemos nosotros? Si es que fuera así como ustedes piensan, los ateos, así como ustedes piensan, si esto fuera mentira, si esto no fuera verdad, si cuando muriésemos se acabó todo, como muchos dicen, como muchos creen, como muchos hablan y hasta enseñan de esa manera que el que murió se acabó y ahí se acabó todo. ¿Qué perdemos nosotros que enseñamos a través de la palabra de Dios que Dios existe, que hay un cielo y que hay un infierno? ¿Qué perdemos nosotros si todo esto fuera mentira? Nada. Porque si todo se acabó, no perdemos nada. Pero ¿qué tal si todo esto sí es verdad? Si el cielo y el infierno son verdad, ¿quién va a perder aquel que rechazó a Dios? Aquel que rechazó a Dios, ¿dónde irá? ¿Cómo reaccionará en aquel día cuando abra los ojos en el lugar de tormento? Por una eternidad en el fuego. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién perdería más y quién no perdería? Amén. Está una pregunta clara ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Dice el versículo 3 del capítulo 11 de Hebreos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, que es la Biblia, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a Salmos 74. Gloria al nombre de Jesús. Salmo 74. Gloria a Jesús. Salmo 74, versículos 16 y 17. Y la palabra de Dios dice así:
tuyo es el día. O sea, de Dios es el día, tuyo es el día, tuya también es la noche. ¿Qué está diciendo? Tú estableciste la luna y el sol. Cosas visibles para los que dicen que no creen en Dios, que porque no lo ven. Como hablamos al principio de que Dios hizo las cosas visibles para creer en su existencia, para creer que Él formó las cosas. Mire lo que dice el versículo 17 del libro de Salmos del capítulo 74. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano, el invierno, tú los formaste. Dios formó todas esas cosas. ¿Cómo voy a decir yo que Dios no existe si yo veo toda la formación de Él? Veo toda la creación de Él. Aquí me lo está diciendo. Dice, tuyo es el día, en el versículo 16 del capítulo 74, tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. ¿Qué quiere decir con eso de que tú estableciste la luna y el sol? O sea, ¿cómo yo voy a creer que venimos de la evolución, que venimos del Big Bang y cuánta cosa y cuánta basura el hombre se inventa? Si el Señor dice que Él estableció la luna y el sol, ¿qué quiere decir con establecer? Que la luna la estableció el Señor a la distancia correcta del planeta Tierra que Dios mismo creó. Y que el sol mismo lo estableció Dios a la distancia correcta, ni más ni menos del planeta Tierra, porque la misma ciencia, los mismos científicos te pueden decir con claridad con sus investigaciones de que si el sol se acerca más a la Tierra, nos quema, destruye, y si el sol se aleja más de la Tierra, también afecta a la Tierra. Lo que creó Dios es perfecto. Dios estableció las estrellas, Dios estableció la noche, estableció el día, estableció la luna, estableció el sol. La misma ciencia te lo está diciendo, la misma científica te lo está diciendo, que está establecido con exactitud. Bendito sea el nombre del Señor. Los mares están establecidos por Dios. La tierra está establecida por Dios. El día y la noche, ¿usted se da cuenta? El día y la noche están establecidas por Dios. ¿Cómo yo voy a decir que esto se creó de una explosión? O sea, es tan ignorante creer que una cosa con tanta exactitud, y no una cosa, millones y trillones de cosas, porque en el planeta Tierra hay millones, trillones, billones y cuantillones y quintillones de cosas de la creación de Dios. En los mares, ¿cuántos peces no hay? En la tierra, ¿cuánta creación de animal no hay? ¿Cuánta creación de seres humanos no hay? Amén. Diferentes razas, diferentes lenguas, diferentes colores, todos con exteriores diferentes, pero con un interior mismo, con un corazón. Todos son de sangre, todos son de carne y hueso. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Todas esas creaciones, Dios las estableció con una exactitud. ¿Cómo yo voy a decir que todo se ha creado de una explosión? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es esta palabra para aquel que se le hace difícil creer en Dios, que aún habiendo escuchado a Dios, aún habiendo escuchado las predicaciones, la palabra de Dios, cae en ese problema. Porque el diablo ataca las mentes. La Biblia también nos habla de un diablo que se reveló en los cielos, que era un ángel que el Señor había creado lindo, que el Señor había creado perfecto, que el Señor había creado grande en los cielos, pero de tanto que el Señor le dio, se enorgulleció y se quiso creer más que Dios, y todo aquel que se cree más que Dios, Dios lo humilla, Dios lo desecha. Vemos cómo pasó con Lucifer, vemos cómo pasó con Nabucodonosor, cosas que están plasmadas en la Biblia. Vemos cómo el Señor
lo desechó, lo arrojó, lo tiró del cielo. Amén. No tenía más lugar en el cielo porque se había enorgullecido su corazón. Y eso es lo que Dios ha creado en el ser humano. Dios ha creado al hombre, pero el hombre se ha enorgullecido en su corazón y piensa que no necesita de Dios y cree que no tiene necesidad de Dios. Y ahí está, peleando con Dios. Y luego, ¿por qué le va mal? Y luego, ¿por qué le pasa esto? Y luego, ¿por qué le pasa lo otro? Y después se viene a preguntar si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existe, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto y esto y esto? La palabra de Dios dice que el ser humano está de pasada en esta tierra. Tarde o temprano, de cualquier cosa, todos vamos a morir. Amén. Todos vamos a morir. Pero ¿por qué no dice que está de pasada? Porque el cuerpo está de pasada, pero el espíritu y el alma no. Perdón, el cuerpo se va a quedar aquí, pero el espíritu y el alma es el que está de pasada. Porque el espíritu y el alma van a ir al cielo si están bien con el Señor, o van a ir al infierno si están haciendo lo que el mundo les enseña, lo que el diablo les enseña. Así, porque si no crees en Dios, tampoco crees en el diablo, pero el diablo te tiene como títere. Te tiene machucado, te tiene el pie en la cabeza, pero prefieres no creer en Dios. Te preguntas muchas veces si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Pero no te preguntas o no dices si hay tanta maldad, entonces sí existe el diablo. ¿Vea? Allí no entras. ¿Por qué? Ahí nos damos cuenta que el que te tiene controlado es el diablo. Ahí nos damos cuenta que los demonios, los espíritus engañosos que nos habla la palabra de Dios, nos habla de un sinnúmero de legiones, de huestes de maldad, de espíritus de mentira que operan en los aires, tratando siempre de engañar la mente del ser humano, metiéndole en la mente que piensen a lo contrario de Dios, a lo contrario que Dios ha establecido, para que al final se pierdan, porque ese es el trabajo del diablo, como él fue arrojado, como la palabra dice que de Dios dice que él ya está enjuiciado, él ya no tiene perdón, él ya no tiene vuelta atrás, él va a la condenación, el libro de Apocalipsis lo dice. Entonces ahora, como sabe que no tiene oportunidad, sabe que ya está enjuiciado y que va para la condenación eterna, que va a ser arrojado al lago de fuego, entonces quiere también engañar a la humanidad. Quiere engañar. Nosotros podemos ver con claridad cómo el diablo se levanta en contra de todo lo que Dios ha establecido. Pero nosotros tenemos que darle lugar a Dios en nuestras vidas para poder vencer el mal. Nosotros tenemos que darle lugar a Dios en nuestras vidas para poder vencer las mentiras del enemigo. Nosotros tenemos que darle lugar a Dios, pero en vez de darle lugar a Dios, le damos lugar al diablo en nuestras vidas y después queremos que Dios solucione nuestros problemas y situaciones cuando le damos el lugar al diablo en vez de darle lugar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y con esto explicamos un poquito de la existencia de Dios, un poquito, amén, para poder entrar y contestar la pregunta de que todo el mundo se hace, que si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existe, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 2. Gloria a Dios. Mire lo que nos dice el libro de Colosenses, capítulo 2. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Mira cómo el Señor nos habla a través de la palabra. La Biblia, la palabra, es como una carta que el Señor dejó en la tierra para que todo ser humano pueda aprender, creer de Dios, en Dios, aprender de Dios, mirar que Dios es el que lo ha hecho todo, mirar que Él es Dios, mirar que Él es el Creador, mirar de que nosotros escapemos de esa condenación eterna y alcancemos salvación. Este es nuestro manual de vida.
¿Cuánta gente no ha querido destruir este libro? ¿Cuánta gente no se ha levantado en contra de la Biblia? Por más que la han querido destruir, jamás terminarán con ella, porque Dios tiene establecido cuando Dios mismo la vaya a quitar de la tierra. Cuando Dios mismo vaya a quitar la palabra de la tierra. Cuando ya no haya esperanza. Pero mientras haya esperanza, por más que se levante el hombre contra la palabra de Dios, contra la Biblia, Dios siempre va a meter su mano. Dios siempre se va a encargar de que este libro no desaparezca. ¿Cuánta gente? Póngase a meditar nada más cuánta gente se levanta en contra de los cristianos, cuántas multitudes protestando en contra de los que predican la palabra de Dios, en contra de los que enseñan la palabra de Dios. Pero si nosotros simplemente nos agarramos de un libro, de este libro llamado Biblia, solamente de aquí nos agarramos. ¿Para qué se levanta contra los predicadores, contra los que enseñan, contra los que predican a Cristo? Si nosotros nos agarramos de este libro nada más, pero trate de desaparecer el libro a ver si va a poder. Trate de desaparecer este libro a ver si va a poder. Jamás, hasta que Dios diga, Dios lo dejó, Dios lo va a quitar. Nadie lo puede quitar. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, allí estará presente este libro. Damos gloria a Dios. Gracias a Dios que hasta el día de hoy en Estados Unidos todos tenemos la facilidad, tenemos la libertad de ir y agarrar una Biblia a la hora que queramos y de la que nosotros queramos. Tristemente hay otros lugares, hay otros países donde no les permiten tener una Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Y aún las personas buscan a Dios. Y aún las personas tienen sus lugarcitos donde se congregan buscando a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero miren nosotros cómo rechazamos a Dios, cómo rechazamos la palabra de Dios. Y tenemos permitido nosotros, tenemos toda la libertad de enseñar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Esa es una bendición que muchos no entendemos, muchos no conocemos. Bendito sea el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué hablábamos al principio? Que la gente prefiere dejarse enseñar, prefiere creerle al hombre que inventa de dónde viene la humanidad, inventa cuánta cosa, de dónde se han creado las cosas, son inventos de hombre, aquellos que no predican o que no enseñan que todo esto es creado por Dios. Entonces la misma Biblia, el Señor sabía que todo esto iba a venir. Desde aquel tiempo que se dejó establecida la Biblia, Dios ya sabía que estas enseñanzas erróneas iban a venir. Por eso el Señor dejó la palabra de Dios con advertencia para que nosotros no caigamos en ese engaño y creámosle al Señor. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea que por todo este tipo de enseñanza, que sea la filosofía, que sea la arqueología, que sea la científica, que sea, no sé cuánta enseñanza haya en el mundo, que vaya en contra de la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos está diciendo que no nos dejemos engañar. Tenemos que escudriñar la Biblia, tenemos que aprender de la Biblia y no dejarnos engañar, porque como les decía hasta el principio, preferimos creerle al hombre que nos trae cuentos de hadas, inventos, que creerle a Dios. ¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de ¿quién? De los hombres, porque el hombre es el que inventa todo. Pero también está diciendo de tradiciones de los hombres. Vemos que en cada país, ahora bien, no es nada más enseñando esta enseñanza, esta palabra, para el ateo que no cree ni en Dios, ni en el diablo, ni en ningún Dios en el mundo entero, sino también para aquellos que creen
en dioses inventados por el mundo. Vemos generaciones, vemos una multitud de personas, vemos mucha gente creyendo en dioses inventados que no son el creador de los cielos y de la tierra, que no son en el Dios eterno. Vemos a gente creyendo en Mahoma, creyendo en Buda, creyendo en cuantas cosas se han inventado en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor, pero no están creyendo en el creador de los cielos y de la tierra. No están creyendo en aquel que sepultaron en la tumba y al tercer día resucitó y se levantó y ahora está a la diestra del Padre, aquel que es la puerta, aquel que es el camino hacia la vida eterna, aquel que es la salvación, que se llama Jesucristo de Nazaret. Les cuesta creer en eso, pero bien que están creyendo en cosas inventadas de los hombres. Ahora vamos a las cosas inventadas de los hombres, como dice la Biblia aquí, los rudimentos las tradiciones de los hombres, que según su tradición tienen su creencia. En cada país tienen diferentes tradiciones, entonces en cada país tienen diferentes creencias. Pero la Biblia nos está advirtiendo que nosotros no nos dejemos envolver por esas tradiciones de los hombres. Que si el mundo quiere creer en Mahoma, que si quiere creer en el Buda, que si quiere creer en los dioses de los hindús, como la víbora, la vaca y cuánta cosa adoran en aquel lugar, cuánto animal se le postran. O sea, ¿cómo voy a querer creer en cosas que perecen, pero me cuesta creer en aquel que es eterno, en aquel que está en el tercer cielo, como dice la palabra de Dios? Y Él nos quiere rescatar de todas esas cosas. Nos quiere rescatar el Señor de que no nos dejemos envolver de todas esas cosas que el hombre inventa. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Gente entregándole su vida a esos dioses paganos, dioses inventados, estatuas de yeso, de madera, de fierro, de oro, de cuantas cosas se inventan. Entregándose su vida a esas cosas, entregándole de lo que Dios les provee a esas cosas. Y después se pregunta si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Ya mero vamos a entrar ahí, por ahí vamos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora estamos mirando de la necedad del hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿No crees en Dios? ¿No quieres creer en Dios? Gloria al nombre de Jesús. ¿No quieres saber nada de Dios? ¿No te importa saber, conocer de Dios? Mira cómo te dice la palabra, la Biblia, la misma palabra de Dios, cómo te dice. Tú que no quieres saber nada de Dios, tú que no quieres creer en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mira cómo te dice la palabra en el Salmos capítulo 14. Mira cómo te dice la palabra con claridad. Si eres un incrédulo de la creación de Dios. Capítulo 14 del libro de Salmos. Versículo 1. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Todo aquel que no cree en Dios, la palabra de Dios le llama un necio. Así te creas el más inteligente, así te creas el creador de robots, de aviones, de naves espaciales, así seas tú creador de cuanta cosa y te creas el más inteligente. Si no crees en Dios, la palabra de Dios te dice en Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, dice el necio en su corazón que no hay Dios. Así es el necio. El necio dice, no hay Dios. Confirmación, Salmo 53, versículos 1. Lo mismo. Salmo 53, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Ve? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire nosotros cómo
cómo ignoramos la palabra de Dios. Mira el ejemplo que nos da en el libro de Eclesiastés. Antes de leer este capítulo que está en el libro de Eclesiastés, que es el capítulo 11, gloria al nombre de Jesús, del libro de Eclesiastés, está enseguida de Proverbios, gloria al nombre de Jesús. Hágase esta pregunta en cuanto a la creación de Dios. ¿Alguna vez usted se ha puesto a meditar, gloria al nombre de Jesús? ¿Alguna vez usted se ha puesto a meditar en cómo un bebé se crea en el vientre de la madre? Usted podrá ver que hoy la tecnología te puede mostrar cómo empieza todo, cómo se empieza a formar. Pero podrá usted o alguna vez se ha puesto a meditar que de una cosita nada se puede formar un ser humano completo, con todos sus órganos, con todas sus partes, con todos sus miembros, donde se empiezan a formar huesos de una cosita simple que se puede desaparecer, se forman huesos grandes y fuertes. O sea que vemos que la creación de Dios allí se manifiesta en eso que es visible, como en esa creación en el vientre de una mujer, cómo empieza a crecer eso. Y es que también en el libro de Génesis nosotros podemos ver que Dios fue el que lo estableció. Nosotros podemos ver que Dios fue el que estableció todo eso. En el libro de Génesis está bien claro que Dios fue el que estableció eso. Pero póngase a meditar, póngase a pensar un momento, cómo un ser humano de una cosita tan pequeña en el vientre de una mujer empieza a formarse y empieza a formarse y empieza a formarse y a crecer y a crecer. Usted puede ver la perfección, cada parte en su lugar. Imagínense cómo es esa creación. Y eso sigue y sigue y sigue creándose porque eso Dios lo estableció. Cada parte en su lugar, los ojos en su lugar, los oídos en su lugar, las manos en su lugar, los pies en su lugar, los dedos en su lugar. Imagínese que le saliera una mano por la costilla, que le salieran los dedos por las costillas. Imagínese que le salieran los pies por la cabeza. Pero es creación de Dios. Mire cómo todo eso se forma. Cómo eso se forma a cabalidad, completo, con exactitud. ¿Por qué? Porque es creación de Dios. Es creación de aquel que muchos lo niegan. Es creación de aquel que es perfecto. Vemos la perfección de la creación de Dios en toda la existencia de la humanidad, en toda la existencia del planeta Tierra, de todos los planetas, del Sol, la Luna y las estrellas. Vemos todo que hay una perfección porque es creación de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos que va a haber muchos que aún y con estas explicaciones van a creer, porque están tan entenebrecidos, están tan cegados que prefieren creer en lo que ellos tienen en su mente y en su corazón. Pero ¿qué leímos en el libro de Salmos 14:1 y 53:1? Que Dios mismo dice el necio en su corazón que no hay Dios. O sea que por más inteligente que se crea, si usted dice que no hay Dios, es necio delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire lo que estábamos hablando ahorita, cómo nos habla, nos lo relata Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: como tú no sabes cuál es el camino del viento, amén, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra
de Dios, el cual hace todas las cosas. Así como ignoramos lo que les explicaba hace un momento de la creación de un ser humano, de un bebé en el vientre de la madre, así mismo dice la palabra de Dios, que así mismo ignoramos la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Son cosas visibles que nos muestran la existencia de Dios. Gloria a Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y por eso estamos enseñando esta palabra para todo aquel que tiene este tipo de problema. Y si usted ya es conocedor de la palabra, si usted ya está en el camino de la salvación y escucha esta palabra, es como un ejemplo, una enseñanza también que usted mismo puede usar para cuando tenga que ayudar a una persona que está con esos problemas de la creación de Dios. Amén. Porque los que ya están en el camino de la salvación, gloria a Dios, que han salido de la ceguera, gloria a Dios, que han salido del entenebrecimiento y que ahora están aprovechando la misericordia de Dios, y que gloria a Dios que creen, que han creído y se han convertido y están en el camino de la salvación. Pero si tú estás escuchando esta palabra, estás escuchando estos ejemplos que estamos dando, apréndelos también para que puedas ayudar o enseñar, explicar a este tipo de personas que no han querido creer en Dios o que han tenido este problema de creer en Dios. Y siempre también orando para que el Señor les ilumine el entendimiento, que el Señor tenga misericordia. Así como habla la Biblia en el Nuevo Testamento de que Juan el Bautista estaba preparando el camino para cuando Jesucristo apareciera. Así nosotros, el trabajo de nosotros es preparar el camino en los corazones para cuando Cristo se le manifieste a esa vida, ya sepa, ya tenga, ya se haya dado cuenta de que es Cristo, de que Dios es verdadero. Así que ahora con esta enseñanza, si hay algunos que sea ateo y no quiera creer o que crea en otros dioses y le cueste creer en Jesucristo, aunque ahora no crea, pero una vez escuchando esta palabra, más adelante alguien más le explicará otra cosa y el camino del Señor se va preparando en ese corazón, en esa alma, para que aquel día que Jesucristo se le quiera manifestar, entonces ya tenga conocimiento. Porque si Cristo se le manifiesta de repente a alguien ignorante que no ha conocido nada, vea, las cosas pueden ser diferentes y sabemos que para Dios no hay nada imposible, pero esto es lo que Dios ha establecido. Esto es el ejemplo que nosotros vemos cuando Juan el Bautista preparaba el camino. Amén. Preparaba el camino, o sea, te está diciendo que estaba preparando los corazones, les estaba hablando del arrepentimiento, les estaba anunciando que venía el Mesías, les estaba anunciando que uno más grande que él venía. ¿Por qué? Empezó a preparar los corazones de todas las almas que estaban ahí. Los invitó al arrepentimiento y cuando Cristo apareció, creyeron. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista ya había preparado los corazones. Y eso es lo que hacemos con esta palabra. Preparar el corazón del incrédulo, preparar el corazón del ateo. Por eso es que usted no se desanime. Cuando tenga que hablarle a un ateo, cuando tenga que hablarle de Dios a un ateo, a uno que cree otras cosas diferentes a las de nuestro Señor Jesucristo, no se aflija, no se preocupe. Usted simplemente comparta la palabra de Dios y usted ya está preparando el camino para cuando Dios se le quiera manifestar. Porque muchas veces nosotros nos afligimos porque queremos que la persona se convierta al instante. Queremos que las personas en el momento que nosotros les hablamos se conviertan. Pero eso no es el trabajo de nosotros. El trabajo de convertir a una persona es del Señor, es del Espíritu Santo. Nosotros ahora hablamos la palabra con que escuchen, con que escuchen. Si nos rechazan, nuestro trabajo es que escuchen. Si quieren rechazarnos, si quieren darnos la espalda, lo que sea. Una vez escuchado la palabra, salimos de ese compromiso. Más adelante otro les predicará también y ese corazón se irá preparando para cuando Cristo se le manifieste. Gloria a Jesús.
Alabado sea el nombre del Señor. Ahora sí, explicamos de la existencia de Dios para aquellos que dicen si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Mire ahora lo que dice aquí mismo en Eclesiastés. Gloria al nombre de Jesús. La respuesta, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Mire, capítulo 7 de Eclesiastés, versículo 29. Dice la palabra así: He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ahora bien, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Qué tiene que ver Dios con la maldad? Sí, aquí nos está diciendo que Dios hizo al hombre recto. ¿Y quién buscó el mal? ¿Dios o nosotros? Dice, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, no tiene sentido. Yo sé que se lo hacen en su ignorancia. Si Dios es bueno, ¿por qué pasa este mal? Si Dios existe, ¿por qué permite esto? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Aquí lo estamos viendo la respuesta con claridad. Ya vimos que Dios sí existe. Ahora vemos por qué nos preguntamos de la maldad. Aquí nos está diciendo que el Señor nos hizo rectos, pero que nosotros buscamos muchas perversiones. Entonces la culpa del mal no es de Dios. La culpa del mal es de nosotros. Cuando el Señor creó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, les dijo con claridad que no fueran a comer del árbol que era prohibido para ellos. Tenían multitud de bendición. Fíjese bien cómo somos nosotros los hombres. Buscamos el mal aún teniendo el bien. Vemos que Dios crea a Adán y a Eva, los crea perfectos y ellos tienen, y el Señor, mire, Dios en su misericordia para que ellos no cayeran en el mal, para que no hubiera excusa, les dio de todo en el huerto del Edén. Le puso toda la creación, los frutos, todo, lo puso a los pies de ellos, que ellos se enseñorearan de todo. Ellos eran dueños de todas las bendiciones y todo estaba lleno de bendición, todo estaba lleno de buenos árboles, de buenos frutos. Había de todo, no les faltaba absolutamente nada. Solamente un árbol por el cual tenían prohibido comer. Ve que teniendo todo a la mano, todo lo bueno, como es el hombre, busca por sí solo el mal. Dios lo hace recto. O sea, Dios no está permitiendo el mal en el ser humano. Dios nos ha dado de que nosotros escojamos por nosotros mismos qué es lo que queremos hacer. Dios nos da el buen consejo de qué hacer y de qué no hacer, pero también nos da la facultad de nosotros poder escoger qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Ahora bien, hay cosas que no debemos hacer, pero las hacemos, que es el mal. Nosotros no debemos de escoger el mal. Dios nos aconseja que no escojamos el mal, que no escojamos la muerte, sino que buscamos la vida, pero nosotros en nuestra necedad queremos buscar el mal. Después que estamos arropados de tanto mal, de tanta maldad, entonces nos preguntamos si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Si la maldad nosotros la hemos acarreado a nuestra vida. Si Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, Él quiere el bien para nosotros, entonces busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Démosle la espalda al mal para que después no nos preguntemos y por qué esto y por qué aquello. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Vimos con claridad aquí que en Eclesiastés 7:29 nos está diciendo que Dios hizo al hombre recto y que ellos buscaron muchas perversidades. ¿Qué pasó en el libro de Génesis cuando habla del diluvio? ¿Qué pasó ahí cuando el Señor destruye a todo lo que había sobre la faz de la tierra, solamente salvando
Gloria al nombre de Jesús, solamente salvando a Noé y a su familia. Bendito sea el nombre de Jesús. Y destruyó a todo, porque él dice que él ha creado al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchos males. ¿Qué dice? ¿Por qué los destruyó? Porque Dios miró que la maldad había sobreabundado sobre la faz de la tierra. Y él dijo, destruiré todo ser humano y todo lo que tiene vida sobre la tierra. Y lo cumplió, lo destruyó. Se inundó toda la tierra. Lo destruyó porque Dios dice algo y él lo va a hacer. Ahora dice que los cielos y la tierra están reservados para el fuego. Va a llegar el día en que toda la tierra va a arder en fuego. Dice la Biblia también que todos los elementos serán deshechos, todo será deshecho, todo se convertirá en ceniza. Las grandes construcciones, los grandes edificios, los grandes monumentos, que si las 7 maravillas del mundo, todo se va a convertir en ceniza, porque Dios lo ha establecido así. Va a llegar ese día. Por lo tanto, nosotros tenemos que acercarnos al Señor y buscar a Dios y apartarnos del mal para que después no andemos diciendo por qué tanta maldad si Dios existe. Porque solamente todo la maldad es lo que nosotros hemos sembrado, lo que nosotros hemos hecho. Porque en Romanos 6:23 nos está diciendo que la paga del pecado es muerte. Amén. Pero nosotros queremos que Dios obre bien. Nosotros queremos que Dios nos dé todo. Nosotros queremos que Dios tenga misericordia, pero viviendo en el pecado, viviendo en la maldad, viviendo matando, viviendo robando, viviendo engañando a la gente, viviendo haciendo un sinnúmero de cosas. Lo que a Dios no le gusta, como adorando a dioses paganos, a la idolatría, metidos en la idolatría, metidos en la hechicería, metidos en la santería, metidos en la brujería. Y queremos que así nos vaya bien. Si todas esas cosas van en contra de la voluntad de Dios, cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios, es que ya estamos abrazando el mal. Y por eso es que después viene el mal. Bendito sea el nombre del Señor. Pero usted podrá excusarse, usted querrá excusarse tal vez y diga, no, es que yo no adoro a ningún Dios, yo no adoro ninguna estatua, es que yo no robo, es que yo no mato, es que yo no miento, es que yo no me meto en ningún de este tipo de cosas de brujería, de santería y de cuánta diablura hay en el mundo, es que yo no hago lo que el diablo ha puesto. Se quedará justificar con eso, pero la Biblia también dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Y si yo te digo que lo bueno es buscar a Dios y tú dices, te justificas que porque no haces lo malo, pero tampoco buscas a Dios, entonces estás en pecado. Y el pecado, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Entonces muchas veces viene el mal sobre nuestras vidas, muchas veces viene el mal sobre nuestra familia, muchas veces nos peleamos por una y otra cosa, muchas veces sufrimos por una y otra cosa y nos preguntamos dónde está Dios. Y es que Dios, ¿qué tiene que ver? Estás cosechando lo que has sembrado. Simplemente estás en el círculo. Lo que vas dejando por aquí te va llegando por atrás. Porque eso es una ley divina que nadie puede esquipear, de la cual nadie puede escapar. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y la misma naturaleza nos enseña eso. Lo que usted siembra, eso cosecha. Usted siembra naranja, usted cosecha naranja. Usted siembra piña, usted cosecha piña. Amén. Lo que usted siembra, eso va a cosechar. Y es lo que nos dice el libro de Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, eso también cosechará. Tal vez usted diga, a mí me va bien, yo no hago mal a nadie y soy bendecido. Sí, pero si no buscas a Dios y no te entregas a Cristo en aquel día del juicio,
Cuando se abra el libro de las obras que el Señor tiene en los cielos, saldrá que no buscaste a Dios, saldrá que no serviste a Dios, saldrá que solamente viviste para ti, que solamente quisiste hacer el bien para que te fuera el bien, para que te fuera bien, y conseguiste el bien en la tierra. Pero si no buscaste a Dios, si no te entregaste a Cristo, ¿de qué sirvió que te fuera bien en la tierra si en aquel día? ¿De qué te sirven 50, 60, 70, 80 años de vida que te vaya bien? Digamos que Dios te regala 100 años y te va bien esos 100 años. Tienes buena salud, tienes abundancia, nada te falta, disfrutas de esta vida, disfrutas de los bienes terrenales. Pero la Biblia también nos habla de un rico que tuvo sus bienes en la tierra, pero que abrió los ojos en el lugar de tormento. ¿Por qué? Porque no quiso buscar a Dios, porque no quiso entregar su vida a Dios. Esto no es nada más de que si hago algo malo no lo hago, sino de que yo tengo que buscar a Dios, sino de que yo tengo que servir a Dios. Primeramente Dios antes que nosotros, si es que queremos en aquel día alcanzar vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Y si no cree en la vida eterna, pues tiene un gran problema. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mire lo que dice Jeremías 17:10. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Ve? Según lo que nosotros hagamos, eso vamos a cosechar. Según lo que nosotros pensemos de los demás, eso es lo que van a hacer con nosotros. Según como nosotros hagamos con los demás, eso van a hacer con nosotros. Porque es como les decía hace un momento, es una ley divina que no se puede el ser humano escapar de esa ley divina. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué los seres humanos, el hombre en el mundo, se ha inventado o cree en este tal karma de que quieren hacer el bien para que les vaya bien, no quieren hacer el mal para que no les vaya mal? Pero no es eso lo que nosotros estamos hablando. No es nada más de que le vaya bien, como dijimos hace un momento, sino de que entre en el camino de la vida eterna, en el Señor. Gloria a Jesús. Porque el Señor está diciendo en Jeremías 17:10, yo escudriño la mente, dice, y pruebo el corazón. El Señor sabe lo que hay en nuestra mente. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabe con qué intención nosotros hacemos cada cosa. Podemos mostrar por fuera queriendo hacer buenos favores, pero si en la mente no está el hacer el buen favor, Dios sabe con qué intención lo estamos haciendo. Dice que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esa es una ley divina de lo cual no podemos escapar. Romanos 6:23, que lo leímos, que lo dijimos hace un momento, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No hay otro, solamente en Cristo, Señor nuestro. En Él, por Él es que venimos al Padre, por Él es que venimos a la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Y si quieres saber lo que pasó o lo que pasa más allá de la muerte, puedes escudriñar Lucas 16:19. Allí encuentra lo que pasa más allá de la muerte. Para aquellos que dicen que nos morimos y todo se acabó. Lee Lucas 16, la historia del rico y Lázaro, y sabrás con la Biblia, con la palabra de Dios, que hay vida más allá de la muerte. En este mundo, la muerte es simplemente, únicamente para el cuerpo, pero nuestro espíritu, nuestra alma, esa va más allá. Y usted lo puede ver con claridad en Lucas capítulo 16. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? La maldad del hombre, las muertes, las tragedias, los robos, las violaciones, los asesinatos, los suicidios, la drogadicción, la prostitución, las guerras, etcétera.
no son más que las, no son más que las consecuencias de darle la espalda a Dios. Y esto lo habla con claridad en Deuteronomio 28, del 15 al 68, y también en Deuteronomio 30, del 1 al 20, donde habla de las bendiciones del obediente y de las maldiciones del que desobedece, del que le da la espalda a Dios. Ahí nos habla con claridad. No lo voy a leer porque está largo y nos vamos a tardar bastante, pero ¿quiere saber por qué la maldad en el ser humano? Usted lo encuentra en Deuteronomio 28, donde son las bendiciones de la obediencia, del versículo 15 al 68, y en Deuteronomio 30, donde nos dicen las condiciones para la restauración y la bendición. Existe el bien y el mal. Amén. Y si nosotros nos vamos por el camino del mal, pues eso vamos a cosechar, el mal. Pero si nos vamos por el bien, gloria a Dios, que vamos a cosechar el bien. Aunque parezca que muchas veces, todo va mal. Bendito sea el nombre del Señor. Porque como todo cristiano y todo creyente, por la causa de Cristo, muchas veces nosotros también tenemos problemas, muchas veces somos rechazados, muchas veces vamos a ser difamados. Amén. Porque el mal se levanta en contra del bien. Y si nosotros buscamos hacer el bien, el mal va a venir en contra de nosotros. Por eso muchas veces pareciera que las cosas no están funcionando bien, pero si nosotros vemos que lo que nosotros estamos padeciendo es por causa del bien, no hay de qué preocuparse. Porque la Biblia también dice que los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Nosotros no esperamos grandezas en esta tierra. Nosotros esperamos la vida eterna. Nosotros esperamos esa bendición más que cualquier otra cosa en esta tierra. Más que el oro y la plata, más que los lujos, los bienestares en este planeta Tierra, nosotros esperamos como bendición, como recompensa a nuestras vidas, la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay oportunidad por medio de Jesucristo. Gloria a Jesús. Por medio de Jesucristo establecido que hay oportunidad. No es por medio de Mahoma, no es por medio de Buda, no es por medio de la Guadalupe, no es por medio de la muerte, no es por medio de San Judas, no es por medio de cuánto invento la gente se inventa. Imagínense que en la India cuántos dioses la gente no tiene, cuántos dioses la gente no adora, dioses paganos, dioses con D minúscula, pero nuestro Dios es Dios, Rey de reyes y Señor de señores, Dios con D mayúscula, aquel que es eterno, aquel que nos ha creado a nosotros, aquel que ha creado todas las cosas. Si nosotros le buscamos a Él, segaremos la vida eterna. Mire cómo dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que nosotros buscamos, vida eterna. Amén. Y únicamente que se puede lograr es a través de Jesucristo, por nada ni nadie más. O sea que si vamos a buscar a Jesucristo, yo no puedo mezclar otra cosa. Porque tal vez usted también pueda decir, no, es que yo sí creo en Dios, es que yo sí creo en Jesucristo, yo le prendo una veladora al crucifijo, o yo le prendo una vela a la mamá de Dios, que a la María. No es de esa manera que esto funciona. Es que solamente es Jesucristo. Es que Dios no aprueba otros medios. Es que Él dice que él no comparte su gloria con nadie más. Dios es Dios y Él es único. Nosotros no necesitamos otros medios para venir a Dios, para venir al Padre. Lo único que necesitamos es a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor.
Aquí te lo está diciendo con claridad. Muchos se saben esta palabra y aún muchos han leído parte de la Biblia y aún siguen en su ignorancia, encendiendo velas por todos lados. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por él. No está diciendo que por él y que por su madre y que por sus hermanos y que por sus primos y que por cuanta basura se inventa la gente. No, está diciendo que por él, el que en él cree, en Jesucristo. No es que si crees en él y en su mamá y en esto y en aquello, no, el que en él cree en Jesucristo, si no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si no has creído en Jesucristo, si no le has entregado tu corazón a Jesucristo, si no has venido en el Señor, si no estás perseverando en la salvación, buscando ser consagrado para Dios, buscando la santidad en el Señor, si no estás en el camino de la salvación, como la palabra de Dios lo demanda, la Biblia te está diciendo que estás condenado y tienes que escapar de esa condenación. Mientras estés en vida, puedes escapar de esa condenación. Así conozcas la Biblia, así sepas rezar, sepas orar, sepas cantar alabanzas, coros. Si no estás perseverando en el camino de la salvación, como la palabra del Señor lo dice, estás bajo condenación. Y el que está bajo condenación, mientras tenga vida, tiene la esperanza de venir a Cristo, arrepentirse y alcanzar salvación. Pero si mueres sin Cristo, vas a la condenación eterna. Es el versículo 18 del capítulo 3 del libro de Juan. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y como les decía hace un momento, no es nada más que usted cree y sigue haciendo lo que se le da a su gana. No es que usted va a decir que cree y sigue prendiendo velas y todo eso, no. Sino que hay que buscar el camino de la salvación tal y como debe de ser. En nuestro canal de YouTube tenemos un tema que se llama cómo ser salvo. Y cómo ser salvo es creer, arrepentirte y convertirte. Hablamos de 3 pasos de cómo entrar en la salvación, que es creer, arrepentirse y convertirse. Convertirse, o sea, a la vida nueva, cambiar nuestra vida vieja a la vida nueva, moldear nuestra vida de la cual la hemos llevado conforme al mundo, moldearla ahora a conforme la palabra de Dios lo dice. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Porque las obras de los hombres son malas. No tiene Dios nada que ver en la maldad. Si la maldad el mismo hombre la ha sembrado, esa misma maldad el hombre está cosechando. Amén. Dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Todo aquel que se enfoca en buscar el mal, los deseos carnales del mundo, las cosas paganas, las cosas que van en contra de la voluntad de Dios, todo aquel que hace eso, así pueda decir que ama a Dios, la Biblia dice, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No viene a la luz, dice, para que sus obras no sean reprendidas. Por eso es que no le gusta ir a la iglesia. Por eso es que no le gusta congregarse. Porque sus obras malas van a ser reprendidas y no quiere. Y después sale diciendo, ay, que la traen conmigo. Ay, es que lo dijeron por mí. Pues claro que lo dijeron por ti. Pues si estás haciendo tantas obras malas.
Te están reprendiendo tus obras malas para que le des lugar en tu corazón a la luz, a la vida. Pues si estás haciendo obras malas, pues obviamente, ¿a qué vas a la iglesia? ¿A qué vas a una iglesia, a una congregación? Que te dediquen la Biblia, que te dediquen la palabra de Dios. Pero entonces tus obras malas serán reprendidas. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Porque Dios quiere que alcances vida eterna. Dios quiere que dejes las vidas, Dios quiere que dejes las obras malas para que puedas entrar en la luz y dejarte moldear por la luz. Bendito sea el nombre del Señor. Pues claro, bendito sea el nombre de Jesús. Muchos llegan a decir, es que ahí tiran muchas indirectas. Pues se equivoca, porque no hay indirectas. Si usted está haciendo obras malas y sus obras malas están siendo reprendidas, pues obviamente están siendo directas. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice el versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Ve? El que practica la verdad, el que vive la verdad, el que vive la palabra de Dios, el que busca el bien, viene al Señor sin problema, sin miedo, porque sabe que está buscando a Dios, porque sabe que quiere que sus obras malas vayan desapareciendo, porque sabe que necesita de Dios, porque sabe que la maldad no está bien en su vida, porque sabe que quiere escapar de la maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para eso buscamos a Dios y para eso creemos en Dios. Para eso necesitamos a Dios para escapar de la maldad y de la condenación eterna. Así que esperamos que haya quedado claro. Ya explicamos al principio de que, de que Dios existe. Explicamos con la palabra de Dios, explicamos lo que habla la ciencia, lo que habla el hombre a través de la creación de Dios. Y explicamos ahora por qué se preguntan, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué va a ser? Ya explicamos, claro, con la palabra de Dios. El Dios creó al hombre recto, pero él buscó muchas perversidades, muchos males. Otra pregunta que muchos se podrán hacer: ¿y por qué falleció si era un bebé? ¿Y por qué falleció? ¿Por qué se murió? ¿Por qué falleció en ese accidente? ¿Por qué lo mataron si era un bebé, si era un niño? La gente se vive preguntando por qué esa maldad contra un bebé, contra un niño. Se vive preguntando por qué sucede eso si Dios existe. Pero ¿cuándo se han preguntado aquellos que han matado a los bebés dentro de los vientres? ¿Cuándo se han preguntado aquellos que por su propia voluntad matan a los bebés dentro de los vientres? Ahí no dice nada. Ahí hasta prueban las leyes. Ahí hasta lo hacen con gusto. Pero para explicarte un poco de los que se preguntan por qué un bebé o un niño es asesinado o es muerto en un accidente o de cualquier otra manera, ¿por qué sucede tal cosa si Dios existe? Pues te lo digo como dice la palabra de Dios, que del reino de los cielos son los niños. Entonces, démosle gloria a Dios, que ese bebé, ese niño, si falleció, si lo mataron, si murió, se fue con el Señor, ya no se perdió. Si se queda a vivir en este mundo, se puede llenar de maldad y perder su alma, pero gloria a Dios que ya está con el Señor. Una vez estando con el Señor, gloria a Dios, se ganó la carrera. Bendito sea el Señor. Así que gloria a Dios. La palabra de Dios también dice que cómo hemos nosotros de cuestionar a Dios. ¿Qué somos nosotros para estar cuestionando a Dios qué hacer y qué no hacer? Dios hace como Él quiere y como a Él le place. Nosotros tenemos que encargarnos de nosotros buscar la misericordia, de buscar a Dios por nosotros mismos. Amén. Así que son tantas cosas que la gente se puede preguntar sobre la existencia de Dios. Son tantas cosas que la gente se puede preguntar sobre el mal, sobre la maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero escudriñemos la Biblia, la palabra del Señor. Convirtámonos al Señor. Busquemos a Dios si queremos que nos vaya bien y sirvamos al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que hasta aquí.
Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Esperamos que haya sido de mucha bendición para sus vidas, ya sea que las personas que pudieron haberse conectado por estos canales de YouTube, por los que escucharon por la radio, por la emisora Luisiana, que la puede escuchar a través de TuneIn Radio, la aplicación de TuneIn Radio, usted la descarga y ahí busca emisora Luisiana y usted puede encontrar ahí y escuchar la palabra del Señor. Y gloria a Dios porque nos da la bendición de que esta predicación quedará grabada en los canales de YouTube, en el canal de YouTube de Radio Retén Lo Que Tienes, en el canal de YouTube de emisora Luisiana y en el canal de YouTube de la Iglesia La Nueva Jerusalén y en el canal de YouTube de Defensores de la Fe, segunda de Corintios 10, 4 al 5. Son 4 canales de YouTube, el cual fue transmitido esta programación y el cual quedará grabado también estas predicaciones para que así usted puede compartirlas con otras personas que usted crea que necesitan ayuda en cuanto a este problema de la existencia de Dios, o si hay tanta maldad, porque si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? O que si Dios es amor, que si Dios es bueno, ¿por qué sucede esto y por qué sucede aquello? Bendito sea el nombre del Señor. Y para eso estamos, para seguir trayendo palabra del Señor y seguir contestando las preguntas que se hacen en la mente, en los corazones de la gente, y puedan servir de ayuda, y puedan abrir los ojos, y puedan entender, y puedan venir a los pies del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que también los que se encuentren cerca en la área de Baton Rouge, los invitamos a nuestra congregación, a nuestra iglesia, que es la Nueva Jerusalén, que se encuentra en el 8290 Siren Lane, Baton Rouge, Luisiana. Para aquellos que quieran visitarnos en algún momento, allí nos estamos congregando con nuestros pastores Francisco Guzmán y Brenda Liz Parrilla. Bendito sea el nombre de Jesús. Y oramos para entregar esta parte. Padre que estás en gloria, gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad, las fuerzas, Señor, para traer esta palabra. Te pedimos, Dios de gloria, que seas tú en tu gracia y en tu misericordia, mi Jesús, encargándote de que esta palabra llegue a las vidas, a las mentes, a los corazones, Padre, de que esta palabra, Señor, pueda, Señor, dar ese resultado, Señor, pueda cumplir ese propósito para el cual tú lo has mandado, Señor. Que cada alma, cada vida que necesite entender sobre tu creación, Señor, sobre tu existencia, Señor, seas tú tratando con esas vidas, Señor, y aquellos que viven cegados también, adorando a otros dioses, pensando que están bien, Señor, seas tú también abriéndoles los ojos, abriéndoles el entendimiento, que puedan entender la realidad, que puedan escapar de la condenación, que puedan pasar de las tinieblas a la luz admirable, Señor, aleluya. Así como has dado esa bendición a nosotros, te pedimos que lo hagas con cada vida, con cada alma, Señor, porque tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario por todas las almas, Señor, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan a la salvación. Padre, yo te pido que en el nombre de Jesús tengas misericordia de cada uno y traigas salvación a cada vida, Señor. Mira, Padre Celestial, si alguno estuvo escuchando esta programación en este momento y tiene alguna necesidad, tiene alguna petición, yo te pido, Padre, que en esta hora seas tú concediéndole, Señor, su petición, seas tú ayudándole, Padre, conforme a tu perfecta voluntad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Dios me lo bendiga. Y así, si no hay ningún inconveniente, el próximo lunes a las 9 de la noche, por estos mismos medios estaremos trayendo esta programación. Padre del Señor, Dios me los bendiga.